Muy buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Alabado sea nuestro Dios y Padre Jesucristo, que nos regala tiempo de oportunidad. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, jovencitos, adultos mayores, que escuchan allá en Italia, en México. Muchas gracias por reportarse escuchando estas lecturas que, como siempre hemos repetido, tienen el único propósito de llevarte esperanza, consuelo, fortaleza, ánimo. Así que bendito sea el nombre de Dios en esta hora. Muchas gracias a cada uno de mi familia que apoya estas lecturas. Que Dios le pague a cada uno de ustedes, los que de alguna manera, alguna vez en la vida tuvieron algún contacto conmigo. Muchas gracias por ese apoyo. A mis compañeros de escuela y compañeras de escuela aquí que viven en Estados Unidos y allá en El Salvador, en Canadá, muchas gracias por apoyar estas lecturas. Qué bueno es saber que a pesar que la situación o un problema, un evento esté pasando en tu vida, que sea duro, que marque tu vida, todo va a terminar en algún momento. Y es alentador saber también que tenemos a un Dios personal que nos protege y nos salva del poder aún de un político, del poder de un rey, de cualquier situación. A veces también no nos salva, permite que pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, pero Él ha prometido estar contigo, estar con nosotros. Leamos, por favor, allí en la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 42, versículo 11. No temáis al rey de Babilonia, a quien teméis. No temáis de su presencia, dice el Señor, porque yo estoy con vosotros para salvarlos y librarlos de su mano. Bendita sea la palabra del Señor. Muchos judíos regresaron de los países donde se habían refugiado, volvieron a sus actividades agrícolas y se acostumbraron a servir al rey de Babilonia, que fue el primer imperio, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, importante dentro de lo que es la profecía que señala y apunta detalladamente a los diferentes imperios que han existido en el planeta Tierra y cómo el devenir, la historia del ser humano va a finalizar. Allí en el libro de Daniel, capítulo 2, ¿verdad? Nosotros encontramos una estatua. Voy a hablar en otra ocasión acerca de ella, pero precisamente la cabeza de esa estatua, que era del metal de oro, representaba el imperio babilónico. Cuando se enteraron de que los amonitas tenían planes para matar al nuevo gobernador, Gedalías, uno de los oficiales del ejército unió a los pocos pobladores que habían quedado y dijeron, huyamos para Egipto. Pero antes fueron a consultar al profeta de Dios, Jeremías, y prometieron que obedecerían todo lo que Dios ordenara. Nosotros, ¿cómo hacemos? Cuando nos encontramos en una gran aflicción, en un gran problema, entre la espada y la pared, muchas veces también. Solo hay que ver aquí para la pandemia, ¿verdad? La gente iba, aunque no iba a una infraestructura, trató de reunirse y de clamar y pedir la protección divina para esta situación que nos pasaba. Frente a las grandes dificultades, a los problemas que no se solucionan, ni con dinero, ni con influencias, le toca al ser humano correr para el único lugar, para la única persona que tiene de verdad el poder, para el Todopoderoso. Así que estos pocos judíos que habían sido diezmados y quedaron allí cuando Babilonia conquistó a todas las naciones ahí, incluyendo a Israel. Estoy hablando no del Israel actual,
¿verdad? Estoy hablando de el Israel como nación al inicio, ¿verdad? Y su devenir. Estamos hablando antes de Jesucristo, no estamos hablando del Israel actual. Así que quedaron allí unos pocos y dijeron, pues, ¿qué hacemos? Vamos a consultar al profeta de Dios y eso es bueno. ¿Cómo hacemos nosotros? Consultamos a Dios en estas decisiones que tenemos que tomar. ¿Pero para qué lo consultamos? Cuando nosotros consultamos a un médico sobre una enfermedad, es porque queremos que nos dé, ¿verdad?, sugerencias y nos diga qué es lo que debemos de hacer, cuál es el cambio que debemos de efectuar en nuestra vida, las prácticas que debemos de realizar, el medicamento que debemos de tomar o lo que debemos de dejar para que nos podamos sanar. Entonces, ahí nosotros, ¿verdad?, desde pequeños, especialmente en nuestra cultura, nos enseñan, ¿verdad?, a orar, decir, a rezar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pero, ¿cuál es el poder de verdad que tiene esta repetición de palabras? Si yo no he hecho de Dios mi Dios, si no he hecho de Dios mi Salvador, mi Señor, el Rey de mi vida. Imagínense allí, el pedido de estos hombres no era sincero. Aunque eran judíos, se referían a Jehová como si fuera un Dios ajeno. Veamos ahí en Jeremías, capítulo 42, el versículo 2. Voy a leer aquí de esta otra versión. Dice, ora por nosotros ante el Señor nuestro Dios, para que nos acompañe y nos proteja. Antes habían muchos que eran fieles a Él, pero ahora solo somos pocos. Ora al Señor. Y en la otra versión dice, en el mismo 42, versículo 2, vamos a leer, dijo el profeta Jeremías. Dijeron el profeta Jeremías, ruega por nosotros al Señor tu Dios, por este resto. El resto eran ellos, ¿verdad? El remanente que había quedado ahí, los pocos que habían dejado. Antes éramos muchos, ahora quedamos pocos, como pueden ver tus ojos. Para que el Señor tu Dios, le dicen los judíos al profeta Jeremías, para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que hemos de hacer. ¿Para qué consultamos nosotros a Dios? Simplemente para que nos salve y nos libre de la situación difícil que tenemos. O consultamos porque de verdad queremos someternos a su santa voluntad. Mira, qué importante es esto. Hoy la voluntad de Dios está expresada aquí en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Ya no tenemos que ir a consultar a una persona. Ya Dios, por su gracia misericordiosa, preservó la palabra del Señor, escondida a veces durante muchos años, destruida por los seres humanos, rota. Pero la palabra de Dios es la voluntad de Él. No contiene la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios explícita e implícita para la raza humana, para su salvación, para que sepamos el camino que debemos de seguir. En Mateo 5, 17, 18, también, leámoslo por favor, se nos señala ya a nosotros, ¿verdad?, de cómo nuestro Señor Jesucristo, Mateo 5, 17 al 18, de cómo nos recomienda a nosotros y nos dice acerca de las Sagradas Escrituras, en todos los aspectos de la vida de Jesús en la tierra. Jesús puso gran énfasis en las Escrituras. Veamos ahí Mateo capítulo 5, versículo 17. No piensen que estoy descartando la ley o los profetas. Soy la misma encarnación de la ley, dijo Jesucristo. No he venido a cambiarla, sino a aplicarla.
ni la letra más pequeña, ni el trazo más leve de la pluma cambiará jamás en ella. Del mismo modo que el cielo y la tierra no pueden desaparecer hasta que todo se cumpla. En otras versiones dice, ni una jota ni una tilde pasarán. La jota es la letra más pequeña en el alfabeto hebreo, pero que si la quitáramos o si la añadiéramos, muchas palabras dejarían de tener el significado que nosotros le conocemos. La tilde es una marca pequeña, ¿verdad? Pero que esa marca hace la diferencia en la interpretación de dónde se use. Así que el Señor nos dijo ahí, quien viva en oposición a la ley y les enseña a otros a hacer lo mismo, no tiene la aprobación del cielo. Los que vivan en armonía con ella, es decir, con la ley eterna de Dios, los 10 mandamientos, y les enseñen a otros a hacer lo mismo, son los que tienen la aprobación del cielo. Alabado sea nuestro Señor. Les diré con absoluta certidumbre que no pueden hacer lo que los escribas y los fariseos les dicen y vivir como ellos viven y al mismo tiempo esperar entrar en el cielo. A menos que sus vidas sean guiadas, tu vida y mi vida, sean guiadas por valores más altos que los de ellos. Es decir, más altos que lo que te diga un ser humano, que lo que diga la costumbre, que lo que diga un dirigente espiritual. No pueden tener parte en el reino de Dios, a menos que sus vidas sean guiadas por valores más altos. ¿Y cuáles son los valores, los principios que Dios ha dejado y que son eternos? La santa ley de Dios, ¿verdad? Escrita con el dedo de Dios. ¿Hay alguna parte de las Sagradas Escrituras que haya sido escrita con el dedo de Dios fuera de los 10 mandamientos? Solo los 10 mandamientos. Pero la palabra de Dios toda es la revelación al ser humano de la voluntad santa de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, a una edad temprana, las estudió, las Sagradas Escrituras, seriamente. Lucas 2:40 al 52. Durante su ministerio, apeló a ellas para responder las preguntas de la gente. Mateo 19:3. Usó las Escrituras cuando predicó. Ahí en Mateo 9:16, 22, 29, nosotros podemos leer. En las sinagogas, Lucas 4:14 al 21. Cuando enseñó a sus discípulos, Lucas 24, 25 al 46 en adelante, al reprender allí a los que estaban en error, Mateo 21, 12 al 17. Dependió de las Escrituras cuando enfrentó las tentaciones en el desierto, Mateo 4, ¿verdad? Y podemos leer 1 al 11. Al ser arrestado en el huerto ahí, ¿verdad? Marcos 44, 48 al 49. Cuando murió allí en la cruz, Mateo 27, 39 en adelante. Él tenía toda la potestad y la autoridad. Y aún así puso énfasis en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros, verdad? Que tenemos el derecho de poner la mano así en ciertas partes de la Biblia y de predicar lo que no es a las personas. El Evangelio es eterno y son las buenas nuevas de salvación a una raza caída, a un Dios amante que no vio desde lejos ni se quedó a gusto al ver que sus criaturas perecían e iban rumbo al abismo, sino que se lanzó y se lanzó de una manera planificada, no a la locura, y vino aquí, habitó aquí, acampó entre nosotros. Sintió lo que tú sientes, padeció lo que el ser humano padece, y él de manera más extrema. Así que afiancemos, aún escrito está. No importa a la congregación donde estés siguiendo, lee las Sagradas Escrituras con sinceridad de corazón y Dios te va a iluminar en lo que tienes que hacer, en cuál es el camino que debes seguir. Hay un camino y el camino es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no podemos ir a cerrar un ojo así y abrir otro y ver que como que no vimos lo que estaba escrito. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Cuando nosotros, por la gracia de Dios, nos sinceramos delante de Él. Y es que, aunque querramos caer bien con alguien, aunque nos gusta el liderazgo de una persona, porque
Hay gente que tiene, wow, una habilidad tan hermosa que Dios le ha dado o se ha ganado de liderar. Pero eso no te va a salvar. Aquí Dios nos dice, ¿verdad? Claramente que la gente que sigue el camino de Dios y no lo que dicen las costumbres ni los dirigentes espirituales son los que van a entrar al reino de los cielos. ¿Qué queremos nosotros? O vamos a ser como estos judíos que habían quedado ahí diezmados, que buscan y hablan de ese Dios que se le había parecido a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que los había guiado, que los había sacado de Egipto de esclavitud y ahora querían volver a Egipto, habiendo pasado ya bastantes años. Wow, muchas veces también nosotros hacemos pedidos hacia Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad? La queremos conocer, pero no nos queremos someter a su voluntad. Jeremías les aconsejó que se quedaran bajo la tutela de Babilonia. Dios obraría y el rey los trataría con piedad. ¿Por qué? Porque Dios permite reyes. Dios hace que vengan personas a liderar en el mundo o a liderar en la iglesia de Dios. Lo que hagan a nosotros, fíjate bien, lo que hagan los dirigentes espirituales o políticos, no va marcando para nosotros el camino que debemos de seguir. El camino ya está marcado y lo dejó nuestro Señor Jesucristo aquí en las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a decidir? Ellos decidieron. Querían saber la voluntad de Dios, pero no se sometieron a ella. Habían prometido obedecer, pero tenían otros planes. ¿Por qué pedir la voluntad de Dios si no estamos dispuestos a seguirla entonces? No pidamos entonces a Dios que dirija nuestros pasos si no estamos dispuestos a mover nuestros pies en función de lo que Él está disponiendo. Quiera Dios que este día, al buscar el conocimiento del Altísimo, la voluntad para tu vida y para mi vida, sea para cambiar de rumbo, para dejar el camino que llevamos, ¿verdad? Y abocarnos y empezar a caminar las pisadas que Cristo nos dejó. Difícil, diremos a veces, pero Dios está con nosotros para fortalecernos. Oremos entonces para someternos, para rendirnos a la voluntad del Todopoderoso, del Omnisapiente. A veces podemos creer que si Dios ve nuestra firme voluntad, nos bendecirá. Orar para hacer mi propio deseo, mi propio gusto, mi propia voluntad al final, eso no tiene sentido, ¿verdad? Ahora, si de verdad reconocemos a Dios como nuestro Dios personal, como nuestro Señor y Salvador, allí sí podemos abocarnos a Él y orar a Él, porque nos sometemos y nos rendimos a su voluntad. Pero imagínate cómo está esto, que alguien diga que sea tu hijo y hace lo que quiere en la casa. Realmente es tu hijo. Por eso es que nosotros los padres tenemos que usar diferentes métodos para que... Y es duro esto, cuando nosotros queremos reprimir a nuestros hijos. No es esa la voluntad del Señor. No es la reprensión lo que funciona, ¿verdad? Sino el que los muchachos tomen conciencia de que la madre es la madre y el padre es el padre, y como tal debemos de acatar su autoridad. Entonces, si nosotros decimos que también Dios es nuestro Dios, debemos de acatar su autoridad, ¿verdad? Y con amor, porque Él no es un Dios déspota. Él nos amó primero para que nosotros podamos responder a ese amor. No podemos entonces huir de la reprensión divina, ni de las consecuencias de ir contra su consejo. Podrás romper las Sagradas Escrituras, la podrás ocupar inclusive para hacer esos cigarros de marihuana, que dicen que este es uno de los papeles mejores que hay para ese tipo de cosas. O yo no sé, o puedes no tenerla en tu casa, o no leerla y decir, no, no quiero nada. Pero la palabra de Dios sigue siendo la palabra del Altísimo y se va a cumplir al pie de la letra. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Cuando, por ejemplo, la Sagrada Escritura dice, no tengas dioses ajenos delante de mí, y nosotros vamos tras lo que sea, tras un ídolo. Y el trabajo es lo primero y lo que manda en nuestras vidas, y Dios queda por ahí tirado. ¿O qué decir? Allí la palabra de Dios nos dice a nosotros que es el séptimo día
que de toda carne que considera que es criatura y que Dios es su creador debe de venir a adorar. Nosotros decimos no, que sea el domingo o que sea otro día. Todos los días son iguales. Es que quien santifica no es la persona, es el Santísimo. Así que no es nuestro gusto, no es lo que nosotros pensemos. Si de verdad queremos caminar el camino de Dios, es lo que dice Dios, como dice Dios. Y yo lo digo con mucho respeto para ti, que eres de diferente iglesia a la mía. Inclusive yo trato de decir, no decir a qué iglesia pertenezco. Sin embargo, muchos de los que me escuchan me conocen. Y sinceramente, te invito a leer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque podemos ponernos en contra del consejo divino, pero las consecuencias van a venir, porque Dios es todopoderoso y se cumple la palabra del Señor. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios viviente permanece para siempre. Isaías 40, 8 al 10, Proverbios 3, 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mateo 24, 35. Así que hoy es un buen día para que rindamos nuestras vidas, todo lo que somos, a nuestro Señor. Y para que lo busquemos, no solamente para saber lo que opina, porque si no, le puedes pedir la opinión a quien sea, sino que tienes que hacerlo de ti, tu Dios. Abre las puertas de tu corazón. Rindamos nuestra vida a Cristo Jesús cada día. Dejemos lo que entre a nuestro corazón y que gobierne nuestro existir. Él ya marcó el camino a seguir, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que los males que los judíos habían intentado evitar mediante la decisión de irse a Egipto, los alcanzaron. Busquemos a Dios y su voluntad, no solamente para saberla, sino también para hacerla, ser hacedor, ¿verdad? La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si mi buen Dios lo permite, nos vamos a encontrar próximamente. Amén.